Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Rafael Monge, fundador de Cultivo Desterrado, que ahora nos contará exactamente lo que es. Hola Rafa, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo te tomas el café? Pues me tomo el café un poquito, bueno, poquito no, bastante cargado, con bastante azúcar también y solamente un chorrito de leche. Y en una taza que pone Cultivo Desterrado. Así cada día es la motivación también que hace falta, ¿no? Bueno, te he presentado como fundador de Cultivo Desterrado. Me gustaría que nos contaras qué es Cultivo Desterrado, pero antes también quién eres tú. ¿Quién eres tú? Un poco cómo llegas hasta todo esto y luego ya entramos más en detalle de Cultivo Desterrado. Pero ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué Uy, yo haces? soy, pues mira, a lo mejor suena un poco tópico, pero me considero y creo que aquí lo proyecto una persona del mundo. Yo Mm, vivo en Sanlúcar, soy sanluqueño, una localidad de Cádiz, donde he vivido gran parte, casi la mitad de mi vida, pero luego la otra mitad ha sido explorando el mundo en muchos aspectos. No he viajado por todo el mundo, pero creo que he interactuado con muchas culturas y me siento muy identificado con toda ella. ujú. Entonces, creo que puedo decir que soy una persona, me considero del mundo, y muy multidisciplinar, polifacético. Eh, y bueno, creo que en este proyecto de cultivo desterrado, que cuando quiera puedo contar un poquito más, Sí, porque es que puedo... yo he leído mucho también sobre ti, porque me parece que tienes esto, una trayectoria impresionante, ¿no? Lo que decías de que has tocado varios palos, te he escuchado en otros podcasts también hablando y me gusta esta filosofía, ¿no? De todo lo que he ido sumando, cómo luego he podido aprovechar de cada aprendizaje que he tenido en esta larga trayectoria en este proyecto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco eso, qué es lo que quiero saber, ¿no? Cómo vuelcas todo eso en este proyecto donde finalmente te realizas y dices, jo, aquí estoy, lo que hablábamos justo antes de entrar en antena, ¿no? Estoy contento, estoy feliz, ¿y por qué? Y que nos cuentes por qué. Pues mira, Lorena, me alegra que me preguntes esto porque cuando tengo la ocasión de compartir, bueno, por así decirlo, el currículum, ¿no? Y lo que Sí. estoy haciendo ahora, intento compartirlo para animar a muchos a que sobre todo en esta época que ha habido de tanto cambio, ¿no? Casi forzoso, y Ujú. que se ha hablado también de la resiliencia y de adaptarse al cambio, de buscar oportunidades. Creo que a lo mejor, pues ojalá también este encuentro que hacemos tú y yo y quien nos oye pueda considerar algo de ese posible cambio. Ujú. Muchas veces cuando estamos creo que cuando estamos en una tarea, enfocados en una profesión, y luego nos vemos con la motivación o casi en otras ocasiones forzados a hacer un cambio profesional que tiene que ver algo con la parte personal, Ujú. nos da un poco de miedo. Decir, bueno, esto es empezar de nuevo a cierta edad. Es como mirar al precipicio y decir, quiero volar, pero no sé si me voy a estampar contra el suelo o al final saldré airoso. O voy a volar, sí. Eh, eh, yo creo que, y es la prueba, creo que intento ser ese ejemplo, ¿no? Suena muy grande decir ejemplo, pero eh, el caso de que todo lo que has hecho anteriormente, aunque parezca equidistante a lo que quieres hacer en ese cambio, sirve. Quizás en España Totalmente. hablamos de mucho, encapsulamos a las personas por su trayectoria profesional y creemos que eso es lo que puedo hacer desde que se formó, tuvo experiencia hasta que se jubile. Y no lo creo. Yo
una de las cosas, y te lo he comentado al principio, al hacer de mundo, empaparme en otras culturas, he encajado mucho con la cultura anglosajona, donde mira más allá de lo que es el título, la formación, y, y intenta ver o entrever en esa presentación curricular las habilidades y las capacidades, y lo diré, las capacidades que Ujú. son transferibles. Y ahí es donde quiero llegar. Cuando adquieres un conocimiento, una experiencia, es transferible a otros ámbitos. Y en mi Totalmente. caso, que he estado pues una formación, como tú bien dices, extensa, para algunos dicen que ha sido como muchos cambios. Yo lo considero progresión. He ido Ujú. adquiriendo, añadiendo más a mi maleta de formación y de experiencias personales. Administración de empresa, bueno, primero fue administración de comercio, eh, luego, pues tuve la oportunidad de una experiencia y hacer una progresión en Oxford. Salí de España, me fui a Reino Unido y allí, pues también estuve formándome más en administración de empresas junto con tecnología. Y luego, después también adquirí experiencia, una de ellas que siempre se suele hablar de cuando hacen algún artículo periodístico es el trabajo en IBM. Mm, Y de ahí, pues cambié en algo que siempre tenía una inquietud, que era mi parte creativa, ujú, donde creo que no la desarrollaba o donde había un atisbo para hacerlo, no lo creían oportuno a nivel profesional. Y creí que algo había pendiente conmigo mismo. Pues exploré esa parte creativa en el mundo del diseño y me ujú, sentí completamente desarrollado. ujú. Luego de ahí, pues acabé haciendo un proyecto que vine para la Tierra de nuevo, a Sanlúcar de Barrameda, después de Sao, pues, Barcelona, Madrid, Reino Unido. Eh, y bueno, me planteé pues de hacer algo en el que pudiera aplicar administración de empresa, tecnología, eh, esa inquietud por la gastronomía, la cocina, ese pasado que tengo de hijo de agricultor, de que conoce la agricultura muy bien, Ujú, y aplicar todo esto desde un director de orquesta, que es ujú, el diseñador y es el que pone a trabajar, depende qué acordes, para que al final, pues, en ese momento, pues el de comunicación, la persona de gestión de empresa, el agricultor, el, y todos esos se ponen cada uno a un toque distinto para hacer una música. Y la música ujú. se llama Cultivo Estelar. Cuando me preguntan, ¿echas de menos el trabajo en IBM? ¿O echas de menos hacer sillas o muebles o lámparas o algo así? No, porque todo, absolutamente todo, desde mi infancia hasta el momento que llegué aquí, lo estoy aplicando a este proyecto que es de cultivo estelar. Qué Todo es bonito. necesario. Y creo que cuando alguien hace una formación, digamos, o tiene una experiencia en banco, y luego quizás se quiera dedicar a la agricultura, voy a bater para casa, Ujú, voy a hacer algún cambio. No, seguro que muchas de esas capacidades, habilidades de comunicación, de gestión, etcétera, la puede aplicar a un nuevo campo que tiene que aprender, pero que mucho de ello en la gestión seguramente lo puede utilizar. totalmente. Al final es que una carrera también es muy larga, ¿no? O sea, que desde que salimos de nuestra etapa de estudiante hasta que nos jubilamos pueden pasar 50 años, porque nos vamos a jubilar muy tarde, ¿no? Entonces, dejar eso solamente a una sola actividad es empobrecernos al final también, ¿no? Entonces, es verdad es preciso esa inquietud, el buscar en los jóvenes esa inquietud para que no se estanquen, ¿no? Y no se queden en una sola, con una sola área que explorar dentro del mundo profesional. Hay un nuevo movimiento que surgió hace poco con el confinamiento desde la pandemia. Surgió en Estados Unidos y creo que ya aquí también se está notando, bueno, a nivel social, lo que se está estudiando es la especie de HANA que están teniendo mucha gente, un sector muy grande de la población, que está replanteándose qué están haciendo con su vida a nivel Mm, profesional, porque a nivel mm, personal también está implicado, es decir, dedica al menos 8 horas al día durante 5 días a la semana
a un trabajo y luego lo que te queda es personal. Mm. ¿Cómo encontrar esa simbiosis de hacer algo que te gusta y vivir de ello? Y esto estamos hablando de gente que son mayor de 40 años, es decir, no Sí, solamente toquemos a la proyección de los jóvenes que van a hacer con su vida, pero también con 40 años todavía está, yo soy la flor de mi vida. claro, claro. Y, Ujú. y muchos estamos descubriendo esa capacidad de reinventarnos Mm. y que descubrimos que todos todavía tenemos capacidad de aprendizaje. Y Ah, eso nunca se totalmente. acaba. Mm. Nunca, nunca se acaba. La Ujú, formación no acaba nunca hasta que, hasta ujú, que te entierran y seguro que aprendes de la tierra también, pero efectivamente yo soy una convencida de que cada día hay que aprender algo, cada día. Y por eso te decía lo de la curiosidad, ¿no? También aprende el que es curioso, el que quiere ujú, aprender, porque mucha ujú. gente pues tampoco quiere aprender. Y eso es lo bonito. Em, ¿No te dijeron que estabas loco? Porque a mí sí que me lo Muchas, dijeron. y me lo digo yo en primer lugar, ¿eh? Siempre, para evitar algo que me ofenda, ¿vale? Siempre me lo digo yo mismo y ya me rebota, ¿vale? Pues ya estoy inoculado de esa dosis que me puedan decir de como vacunado, ¿no? De locura. Me Estaban- autovacuno yo, loco. Pero me encanta, yo creo que, y no quiero pecar de arrogante, pero luego hay referencias históricas y no quiero que yo vaya a ser un referente histórico. Por favor, yo me siento una persona muy sencilla, muy humilde, pero está visto comprobado que mucha gente que ha sido considerada loca ha sido Mm, porque ha sacado a la luz, se han empeñado, han creído en un proyecto muy disruptivo, que no sí. encaja en Mm, ese momento con absolutamente nada. Me pasa a mí con el mundo del diseño, donde la agricultura en el diseño no encaja. Y lo que mm. yo hago de diseño en la agricultura tampoco encaja en la agricultura. O sea que estoy en tierra de nadie, estoy desterrado, todavía sigo desterrado, sigo en una profesión desterrada. O a veces digo, soy diseñador agrícola, porque intento de alguna manera dar soluciones al sector primario, que Mm, parece que nos hemos olvidado de él y nuestra alimentación depende de ella. Y además es el sector que extrae directamente de los recursos naturales. Así que estamos mm, hablando de problemas muy vinculados a lo que es de contaminación, uso de recursos y creo que había que ayudar a la base de la pirámide para que al final el resto de la pirámide sea, como siempre estamos buscando la sostenibilidad. Entonces hay que empezar por la base para totalmente. poder crear esa cadena de sostenibilidad. Y creo que el diseño, a mí que me inculcaron durante 4 años sostenibilidad, 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 todo en lo que era los materiales, la hora de construirlo, la durabilidad, etcétera, etcétera. Yo, vale, ¿y esto para una silla, para una lámpara, para un mueble, para un coche? Pero, ¿y qué tal la alimentación? Se está convirtiendo en un reto Mm, cada vez más el problema de alimentación que está habiendo por muchos aspectos. No voy a entrar mm, en detalle, pero y creo que los diseñadores, y cuando me he metido en el campo, he visto que queda mucho por hacer. Y precisamente los diseñadores, mis colegas, se han olvidado de este sector porque creen que sí. no hay nada. Y no estamos hablando de drones, ¿eh? Estamos hablando de algo tan sencillo como una indumentaria adecuada para la gente de agricultura que de momento no Mm, existe. mm, Una mm, que la proteja que esté adecuada al entorno de trabajo, la movilidad, el, el, la sí. economía, la Mm, protección de la salud. Y no, utilizan, por ejemplo, indumentaria que tiene que ver con el mar, que no tiene, mm. pero no se hace nada. Y así hay muchísimos otros temas. No, es bonito lo que dices tú porque al final yo creo que nos vamos focalizando siempre en lo nuevo, ¿no? Porque la agricultura parece que siempre ha estado ahí, lleva miles de años con nosotros. Es como, bueno, pues vamos mejorando a lo mejor, pues, la maquinaria, ¿no? Que es lo que se ha ido, y los procesos, pero nos hemos olvidado de la base, efectivamente, ¿no? Que es el producto y la persona que lo trabaja, ¿no? ¿Va un poco por ahí o no? Totalmente, Mm, totalmente. mm. Y mira, llevamos ya un rato hablando y sin embargo no hemos hablado de cultivo cerrado Sí, eso. increíble. Y qué ¿Qué mierda hago, es? porque ¿Qué además, bueno, haces? ¿Qué mira, haces? porque Cuéntanos. cuando diga navazo, cuando diga navazo, pues mira, ¿Qué es el navazo? eh, Que tú estás o- recuperando el navazo. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿qué es? mira, ya por último, porque me suena mal, porque parece que soy como es verdad que está en peligro de extinción este tipo Mm, de agricultura aquí local de Sanlúcar de Barrameda. Pero ahora estoy utilizando otro término que me gusta más,
para que no sea por eso de suene un poquito más positivo, ¿no? Ujú, El poner en valor de nuevo el navajo, ¿vale? Y ujú, para eso estoy haciendo trabajo y con mis resultados empezando a convencer a lo que lo primero que tendría que prestar atención a todo eso son las instituciones, sobre todo cuando ujú, se habla de dinero, ¿no? Bueno, ujú, pues en Navazo es un sistema de agricultura litoral ujú, de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, hay otras zonas en todo el mundo, pero ujú, aquí está muy vinculada con lo que es la desembocadura del río Guadalquivir y el Océano ujú, Atlántico. Hay un entorno de arena, sistema dunar, que bueno, los primeros agricultores, se habla de hace ya más de 500 años, pero había que indagar un poquito más para ver si eso viene un poco atrás, sobre todo de una cultura que estuvo aquí muy asentada, igual que en muchas partes de España, que eran los árabes, que ujú, son científicos del agua, donde se dieron cuenta de precisamente ese recurso, el potencial que tenía esta zona de Navazo, que era el agua subterránea. mm, Había un agua subterránea donde las plantas, por observación, se dieron cuenta de que el cultivo era mucho más sencillo porque el nivel freático que hay debajo de su suelo, de esa arena, pues está muy cerca. Además, con la capilaridad que tiene el agua, pues sube hacia arriba, más allá del nivel freático, y prácticamente las plantas se podían regar solas. Las plantas, ujú, las verduras en este caso. ujú, ujú. Y entonces, pues, como he dicho, 500 años, Y estos era, perdona que te corte, agricultores, y era agua, es sí. una mezcla de agua salada y dulce porque está en la desembocadura del río, que es agua dulce con el océano. Así es, hay una subida y bajada de marea, que ahí esa Mm, fluctuación se ve cada 6 horas, aquí visiblemente en la desembocadura, pero esa mezcla, ese cóctel de cada 6 horas, se mantiene más estable en el subsuelo. ujú, Entonces, no sube y baja el nivel freático, pero sí la mezcla, el nivel se mantiene y la mezcla al final sale salobre. Eh, y eso es precisamente lo que tiene de particular, lo que tiene de especial, pero hasta que yo he intentado ponerlo en valor, porque hasta hace unas décadas era el inconveniente para hacer agricultura. Y eso fue lo que le llevó a Navazo a prácticamente su extinción. Digamos que si mm, vuelvo otra vez a la historia, pues hace 500 años, un sistema de agricultura, fue además quienes acogieron las primeras verduras que llegaron de América. Ahora que estamos celebrando los 500 años de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, que también trajo sabores y entraron por aquí por Sanlúcar, sabores del mundo, pues esa tierra fue casi prácticamente la que acogió todo aquello, ¿no? ujú, Y entonces, pues, ya en el siglo XVII, siglo XVIII empezó todo el apogeo, hasta pues casi finales del siglo XX, donde ya se replanteó la ujú, agricultura que hoy conocemos del monocultivo intensivo, donde pues para producir gran cantidad y más estándar lo que se podía conseguir del campo, el agua salobre no era precisamente algo a favor. Y entonces ujú, pues se buscaron algunas soluciones, traer agua a una canalización de otro sitio, es decir, se dejaba un recurso natural local que teníamos aquí, que era lo que precisamente habían descubierto, que ese agua de abajo pues, podía regar lo que se volvió de arriba, y al final crearon una infraestructura faraónica para traer agua de otras localidades. ujú, Y bueno, pues ya mucho de la parte del sistema, hay un sistema, sin entrar en detalle, el sistema es arena, pero también se hace un agujero, pues porque no siempre la planta en ese desarrollo inicial no tiene una raíz como para llegar al agua que está a la debajo de la profundidad. tierra. Ujú, Entonces hay que ayudarlo en esa primera etapa de desarrollo, y el navacero hacía ujú, un agujero grande, y de ahí pues estaba con el nivel freático y creaba una especie de alberca, una charca, así ujú, decirlo, para que tengas referencia, y ujú, cogían ese agua primero a mano, con jarras, y iba regando los plantones o las semillas hasta que ya tenía un desarrollo por sí solas y ya no hacía falta regarlas. Luego poco a poco llegó también la maquinaria, el motor, la bomba de estación de agua, que facilitó mucho el trabajo, pero aún así no fue de ayuda porque al final se aportaba agua salobre. ujú, Y eso fue. Mi familia pues mantuvo el sistema de Navazo, eh, y bueno, pues a mí lo que me podían ofrecer era eso. Y mi padre decía agua mala. ujú. ¿Tú qué vas a hacer con?
no se puede vivir del campo y menos con agua mala. Te ha Ujú, tocado lo que los demás no tienen. ujú. Así que cogí un avión y me fui por ahí Te a fuiste lejos. explorar otra. Me fui lejos para a nivel personal y profesional desarrollarme. Ujú, Pero luego vine con una maleta, aterricé de nuevo aquí y mi maleta venía cargada de ideas, de inquietudes, de experiencia, de formación. Dije, algo tengo que hacer por la agricultura, algo tengo que ujú. hacer por esto que tiene mi padre. Y descubrí que era un tesoro. Y que tenga un Al impacto final, al final, ¿no? Es bonito también y lo ha el, tenido. y ahora quiero que me cuentes un poco también, ¿no? Este impacto, porque es como muy gratificante también, ¿no? Cuando haces algo con un impacto positivo en tu entorno, en la tierra, en todo esto, ¿no? Entonces, esto también quería ahora cuando termines, perdón, que me lo cuentes. No, no. Sí, prácticamente a continuación. Yo Mm, diría que el plan era, ahora como diseñador, quizás sí que había desarrollado esas habilidades de dar soluciones, sí. eh, indagar quizás tuve esa formación para desarrollar una capacidad para ver más allá de lo Mm, que la gran mayoría puede ver, ujú, que esa supuestamente sería la capacidad y la responsabilidad del diseñador, salirse del sistema para aportar soluciones al sistema. ujú, Y entonces me di cuenta, indagando, investigando, que al final todo es un trabajo de diseño, investigando, ujú, probando, creando prototipos, pero en este caso creé un equipo que era yo diseñador y la naturaleza, en este caso el ecosistema del Navajo. Trabajamos ujú. mano a mano, yo un 50% y ella un 50%. Y Qué entonces bonito. estuve prototipando y me di cuenta de que al final lo que se cultivaba aquí no era una desgracia, es verdad que era pues una producción más escasa, pero sin Limitado, embargo claro. muy limitado, porque además son parcelas pequeñas, no pueden meter maquinaria. He intentado siempre llevar la filosofía de Navajo de siempre producir verduras toda la semana, como lo Ujú, era antes, ujú, no cada 6 meses. Mantener algo de las técnicas, esos aceros, esas herramientas que yo había trabajado cuando era pequeño, que me enseñó a manejar con golpes exactos de muñeca, ujú, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, mantenerlo, pero luego me di cuenta, y eso con la investigación, de que lo que se cultivaba aquí, gracias al agua salobre, tenía un sabor y tenía una textura, una consistencia, esa verdura se transformaba. Y no había ninguna otra referencia a nivel nacional ni internacional. Es decir, solamente en aquellos cultivos litoral se puede comparar. Y aún así no son iguales, porque la cantidad de salinidad que pueda haber en un sitio es distinta a otra. Aquí, por claro. ejemplo, en Sanlúcar tenemos un gran caudal, gracias al río Guadalquivir, que no es el mismo que a lo mejor podría ser pues en otra zona donde sería Mediterráneo y un río más pequeño. Se Claro. dieron las circunstancias y entonces pues aquí se crea una especie de química exacta que hace la naturaleza para generar un sabor en las verduras único, incomparable y de alto valor gastronómico. Ujú. Echado mano de la comunicación, de las redes sociales, que eso ha ayudado muchísimo e intento también dar ejemplo, a cualquiera, no solamente al agricultor, que ha sido un oficio algo invisible, Mm, sino a todo a que con un poco de comunicación y usando esto escaparate, bien usado, escaparate, pueden ayudar a visibilizar cualquier proyecto que se esté haciendo. Y eso ha tenido poco a poco repercusión y ha ayudado mucho a poner en valor el proyecto que estoy haciendo. sí, al final es el proyecto, es la zona también, lo que hablabas tú, el poner en valor las características de una zona, pues eso también ayuda a que haya gente que quiera ir a verlo. O sea, que es lo que decía, ¿no? Con lo del impacto. Y cuando te das cuenta de esto, de este producto que tienes entre manos, entonces, y lo comunicas, ¿qué decides hacer con este producto? ¿Qué dices? Porque yo sé que trabajas con varios restaurantes, pero entonces, cómo sigue, ¿no? ¿Cómo son los pasos? ¿Vienen a buscarte? ¿Vas tú con esa pasión del producto, decir, prueba esto, por favor, restaurante tal? ¿Cómo funciona eso? Porque claro, una vez que tienes el producto y que te has dado cuenta de las bondades,
¿cómo lo vendes? Porque lo que decíamos al inicio, esto es un negocio también, tiene que ser rentable, hay que Sí. sacarle beneficio. Entonces, ¿cómo ese producto, cómo de repente dices, ¿y ahora qué hago con este producto? Vale, pues mira, voy a empezar con lo último que has dicho, que es Ujú, rentable. ujú. Y si me voy, Lorena, me voy por las ramas, por favor, interrúmpeme, ¿vale? Eh, Mira, este proyecto siempre lo comento que es un proyecto de sostenibilidad y a veces, y he utilizado este término, esta manera de decirlo de sostenibilidad, se está mal usando. Sí. Porque a veces utilizamos sostenibilidad para decir algo que es ecológico y sostenibilidad es mucho más ambicioso. Ujú, Sostenibilidad tiene que ver con trabajar con la naturaleza, dar beneficio a la naturaleza para que la naturaleza dé beneficio también a ese proyecto, ¿vale? ujú, Se retroalimente. Tiene que ser, por supuesto, en nuestro sistema, en nuestro ecosistema humano, tiene que ser dar beneficio económico de manera local, eh, pero dar beneficio económico, pero también tiene que aportar algo bueno a la sociedad, a la ujú. cultura. Entonces, cuando Exacto. tenemos estos tres ámbitos, es sostenibilidad, ¿vale? Ujú, Entonces, yo siempre he defendido, pues, por ejemplo, el proyecto de Navazo tiene 500 años, ha creado unos modos de vida, unos conocimientos, unas tradiciones en torno a Navazo únicos que han ido desapareciendo y tengo un proyecto entre manos recuperarlo. Es decir, ya no solamente lo comunico, sino quiero que hacerlo algo físico, para tener una especie como de museo, a ver qué pasa este año. mm, Entonces, ya es algo que intenta preservar el conocimiento local, el patrimonio humano, el patrimonio agrícola. Ya por esa parte, bueno, cubro la parte de sostenibilidad. Ahora lo de medioambiental. Sigo demostrando de que Navazo no es que intente hacer un espacio para no molestar a la naturaleza, sino que Navazo ha necesitado a la naturaleza y curiosamente la naturaleza ha necesitado al navacero para sobrevivir. ujú. Creaba había una biodiversidad que era única en el entorno de Navazo gracias a esa agricultura. Y ahora llega la parte económica, ¿vale? Y por fin ya este año puedo hablar de datos. Yo empecé en 2019 y con una facturación y entonces ya en 2020 crecí casi un 50% y en el 2021, que he cerrado ya, el 2021, pues he crecido un 80%. Wow. Enhorabuena. Eh, Gracias, gracias. A ver, vamos creciendo poco a poco. Los éxitos hay que Ahora, celebrarlos. a mí nos sirven para compartirlo y para, como digo, para demostrar el valor que tiene. Bueno, Mm, pues, pero ¿hasta qué punto puede ser? Y me tengo que comparar con la agricultura que al final ha ido ocupando y ha empujando a que el navazo desaparezca, que es la agricultura que se hace hoy en día por aquí. Y entonces, pues vamos a compararnos por igual. Entonces ellos facturan millones, ujú, tienen 1.000 hectáreas y facturan millones, pero entonces para poder hacer la comparación necesitaba llevarlo todo a la escala más pequeña, que es lo que trabajo yo, cada ujú, 1.000 metros. Bueno, ujú. pues yo facturo el triple por cada 1.000 metros que la mayor cooperativa agrícola que hay aquí en Sanlúcar de Barrameda. Wow. No, no Entonces, no es. significa, ellos buscan, cuanto más produzcan, creen que van a facturar más. Y yo estoy demostrando que no se necesita Mm, producir más, sino producir mejor. mejor. Ujú. Qué buena Y comparativa. pues con eso, pues intento decir que económicamente bien. ¿Cómo empecé? Pues con un proyecto de loco, haciendo mis prototipos. Cuando tenía algún resultado, pues fui con esos pequeños prototipos de verduritas y fui a un local que había aquí en San Lucas y hay el espejo, restaurante El Espejo, que era el más disruptivo, el que hacía una cocina un poquito más innovadora de fusión. Ahí Mm, encajaba, ¿no? Hice una especie de estudio de mercado, no exhaustivo, pero a mi estilo, de lo que había adquirido durante la formación como comisario de empresa, y entonces pues detecté cuál era todos los restaurantes aquí en la zona que podían encajar con mi filosofía y que podía añadir un valor a su restauración. ujú, Fui el primero, aceptó inmediatamente, ese ya me sirvió de referencia para llamar a otra puerta y así poquito a poco, pues con 4 o 5 empecé en 2018, ¿vale? Casi a mitad. ujú, Eh, lo demás fue la única época en la que yo llamé a puertas, es decir, llamé a 6 puertas, ya yo no he ujú. llamado a ninguna más. Lo Claro. demás ya acuden a mí, hay lista de espera. A mi pesar, porque la producción es muy pequeña, la reputación es muy grande, el impacto que tenía es muy grande,
pero constantemente, antes de hablar contigo, ya tenía otra vez peticiones de otros chefs de otro restaurante a nivel nacional. Rafael, por favor, ¿cuándo me vas a atender? ¿Cuándo me vas a suministrar productos? Eh, y, así Bueno, que eso es son ellos los que bueno. acuden. Es Eso es bueno bueno. Es porque bueno y es quiere, malo. bueno, es bueno en el sentido que demuestra que sí que hay interés por hacer algo diferente, por proponer cosas diferentes, que no sea siempre lo mismo en todos los sitios y eso, en los clientes de restauración, ¿no? Que también son los que conocemos más nosotros porque son con los que trabajamos y a lo que nos dedicamos, ¿no? En la escuela. Entonces, a mí eso me gusta, ¿no? La parte mala es que si, pues como todo, que si todo el mundo se suma al carro, deja de ser especial también, puede ser, ¿no? Habría, podía hacer. Mi idea es que al final se sumen al carro otros productores, otros navaceros Claro. que están haciendo un cultivo en navazo, pero de manera intensiva Ujú. y transformarlo. Y creo que cada vez tengo más argumentos. Mira, Lorena, te voy a poner el ejemplo de Normandía, una isla pequeñita, la misma extensión que San Lucas de Barrameda, que a partir de 1950, copiándose un poco de la producción de la patata de aquí y que la han sabido mantener en la técnica de cultivo, pues sobre, arena, etcétera. Esas patatas son las patatas más caras del mundo. Han llegado a ¿Mm? valer 300 y 500 euros el kilo. ¡Oh! Mamma mía. Hay una producción muy limitada. Están demandadas pero con meses antes de la extracción, por chefs muy importantes de todo el mundo. Es muy Ujú, apreciada. Y es equiparable a la patata que cultivamos aquí. ujú, Entonces, aquí podíamos tener esa producción para cubrirla y aún así sería exclusivo, es decir, podíamos abarcar España, podíamos abarcar Europa y de manera internacional. Y no tendría por qué desaparecer ese aspecto artesanal. Y se mantendría la identidad, totalmente, totalmente. Así que no por ello abarcar más, simplemente hay que tener respeto sí, y tenerlo muy claro. Y ya está. no, y me gusta también la parte esta que has dicho, ¿no? No solamente tú ampliar, ¿no? Y ir creciendo más, sino ir convenciendo a gente para que cambie y tengamos cultivos más, o sea, o agriculturas un poquito más, lo que decíamos antes, ¿no? Más sostenibles, pero de verdad, que nos retroalimentemos con la naturaleza. Pues mira, no es exactamente lo mismo, pero también en uno de los episodios estuvimos hablando con un chico que era peruano y que se vino a vivir a Almería, se casó con un almeriense, y lo que él ha hecho es empezar a cultivar ají en Almería, también de manera bastante o sea, muy limitado, pero para servir igual a toda Europa y que haya, por ejemplo, pues una huella de carbono un poco más, más sostenible también y no tener que traer los ajís desde Perú y congelarlos y poder consumirlos frescos y tal. O sea que bueno, poquito a poco hay proyectos que van haciendo y yo creo que es bonito. Eh, tenía otra cosa aquí que además lo dijiste tú en una entrevista que te vi, o un artículo, no recuerdo, la palabra productor. ¿No? La palabra productor es una palabra que hace muy referencia al producto, por eso te decía antes, ¿qué haces con tu producto? Eh, y está muy de moda también, o sea, o muy de tendencia en la cocina, ¿no? Hay que dar mucha importancia al producto, tratar bien el producto, etcétera. Pero tú decías en esa entrevista que al final el valor que te diferencia a ti también es el servicio que das, que a veces nos centramos mucho en el producto, pero que el servicio también no hay que olvidarse de ello, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú? Eso que decías, ¿no? Tienes poquitos clientes, ¿cómo les porque tú trabajas solo, entiendo, o tienes ayuda, que me cuentes un poco Sí. esto y entonces, ¿cómo llegas a dar ese servicio, coger los pedidos, a atenderles, ¿no? Esto que decía, no, hazme caso, atiéndeme, ¿no? Entonces, ¿cómo cubres esa parte de servicio? Eh, bueno, yo intento crecer de una manera coherente bueno, aunque la repercusión sea muy grande, yo sigo todavía creciendo de manera sostenible, ¿vale? Que se mantenga toda la esencia. Cuento con la familia de una manera ocasional y voluntaria, porque al final todo esto son terrenos de la familia, pero son pequeñas parcelas. Ahora mismo ahora este año hemos crecido a 4.000 metros, tenemos más metros, pero de momento 4.000, pero se hace pesado. Cuando hablo de productor y servicio es porque en mi caso
y cada vez se le está dando más caso, sobre todo a través desde la pandemia, donde el productor ya no estaba en la base de la pirámide y dependía de otros sectores para poder hacer llegar su producto Para al sector distribuir, ¿no? servicio. Claro. El sector servicio, hablemos de la hostelería, la Ujú. restauración, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando pues no funcionaba nada y el consumidor contactaba directamente con el productor, una vez que el productor ya contacta y ofrece el producto al consumidor, ya no solamente está ofreciendo el producto, está ofreciendo el servicio. Un ejemplo, ya no solamente me tengo que preocupar de mis verduras, sino Ujú. también de cómo prepararla para enviarla y tengo que buscar el servicio de envío y también cuando llega, si ha llegado bien, la experiencia post servicio, cuando el cliente lo ha consumido, si vuelve de nuevo a demandarlo. Hoy en día, quizás cuando muchos productores, y hablamos en el sector de artesanía, que bueno, pues están en esa parte de que ya no depende, para bien y para mal, de toda una cadena para poder poner en valor su trabajo, Ujú. su obra, su producto, necesita aprender de lo que es el servicio y la calidad de servicio. Y yo, por ejemplo, en este caso, sí que trabajando en otros sectores me ha ayudado a saber lo Claro. que es atención al cliente, el servicio después de venta y todo esto. Y además yo le añado una cosa en todo, y es algo con lo cual yo cerré mi grado en diseño, muy vinculado a lo emocional. Mm. Y cada vez tengo más razones y en el mundo del diseño habla mucho de la función que es prioritaria, ¿no? La función y que la función pues da la forma. Pero yo creo que también la emoción. Y un ejemplo es de esta ropa, imagínate, sabía, digo, esta ropa que ya está seca, que tiene agujero, pues, y no, ya que, pero no la tiras. Es decir, a veces te la pone o te da vergüenza ponértela, pero está colgada en el armario o tiene un vínculo emocional. Ya su Ah. función de vestirte, de cubrirte, de protegerte, lo ha perdido, pero Mm. mantiene un vínculo emocional. Y creo que eso está ligado en todo lo que nos rodea, tanto lo que son los productos y servicios como también nuestros alimentos. A veces Ujú. hay más gente que cuando quiere consumir un producto se preocupa de qué va por detrás. Y eso Ujú. a él le provoca una emoción. Ujú. Va a un restaurante y si saben que ese restaurante está teniendo una relación directa con el producto, se preocupa de que llegue fresco, de pagarle bien, de tener ese vínculo en relación, de que saben de que cuando están pagando por ese plato, por muy alto que sea, nunca le va a compensar emocionalmente de que me he alimentado, he vivido una experiencia gastronómica muy buena, pero Mm. además sé que estoy contribuyendo de una manera positiva al desarrollo sostenible de toda una cadena de alimentación. Al final, Mm. las emociones, y eso en el mundo del diseño está probado, de que las decisiones, las tres fases de decisiones, la primera siempre, siempre es emocional. Y eso lo Mm. compartimos con los animales. La Sí. primera, la de supervivencia es emocional, es decir, algo que está vinculado con la experiencia del pasado y te hace clash. Ujú. Esos sabores que te recuerdan al pasado, esa caja que es sorpresa, que es la que preparo yo, y llega, y gente con 60 años, luego te llama diciendo, Rafa, he vivido la noche de Reyes a mis 60 años. Claro, porque al Eso es final servicio. claro, y es conectar con la gente por los valores, ¿no? Hemos tenido varios episodios últimamente en los que hemos hablado de esto, de los valores y de comunicar sobre tus valores, que se dejó un poco de lado durante un tiempo en las empresas, y comunicábamos más pues, sobre las bondades de nuestro producto, ¿no? Nuestro producto es el mejor y al final eso no conecta con la gente y lo que conecta realmente es, pues eso, lo que tú a la emoción, a esa emoción a la que tú quieres llegar, ¿no? Entonces es bonito que además a través de la alimentación, pues más que la ropa, a lo mejor que es un bien más, claro, lo dices tú, la alimentación te transporta a tu infancia, a sabores, a tal, y es importante que la gente entienda esto, pero desde lo que decías tú, desde de todos los eslabones de la cadena, ¿no? Porque desde que produces tú el producto hasta que llega, se lo come una persona en un restaurante, pues aunque la cadena que sea cada vez más cortita, pero que todos, ¿no? O sea, si el cocinero está también tan implicado y se alinea con tus valores y con los del cliente, pues al final eso también es un poco sostenibilidad, ¿no? Porque nos retroalimentamos entre nosotros en esos valores que nos gustan, ¿no? Mm.
Y lo comunica. Una de las cosas de Claro, los logros que estoy orgulloso es cuando, pues, el navazo ha ido desapareciendo, no físicamente, pero sí también del conocimiento local y, por supuesto, a nivel nacional. Pero cuando ya pasa a un restaurante de los pocos que hay a nivel nacional y pone verduras de navazo, wow, como casi cuando llegas a la carta de vino y puedes ver vino de La Rioja. Creo claro, que este es un buen ejemplo de cómo los restaurantes, cuando aprecian el producto, pero también quien lo produce, porque es el 50%, claro. y Sí, le da sí. valor, creo que al final ganamos todos. Es decir, cuando aparece en carta, igual que en mi caso, pues podría ser de otro productor, no se está haciendo publicidad. Está Mm, demostrando trazabilidad, que la alimentación ujú, es compromiso y trazabilidad. ujú. Y tú tienes clientes también fuera de Cádiz, ¿no? He estado leyendo que, tiene, o sea, que tienes clientes ya también fuera de la zona. Bueno, la gran mayoría son fuera de Cádiz. Aquí, Sí, como he fíjate, dicho, este tipo de productos que son, pues, tiene una peculiaridad, tiene un en sabor y sabores, bueno, ¿no? En también trabajo textura. con. Sí, además trabajo, si digamos el navazo lo mantengo como el sistema de cultivo tradicional, lo que cultivo en él es innovador, en el aspecto de que busco verduras que nunca se habían planteado cultivar aquí. Mm, Entonces, esa parte de investigación, de traer, pues, del espacio y tiempo. Me refiero a espacio, pues traer el calechino, el cailá, cultivarlo aquí y ver que funciona. Y además adquiere un sabor muy distinto, mucho más dulce que el cailán que puedes adquirir en cualquier otro sitio, aunque esté desarrollado de manera artesanal y ecológica, sí, porque con el sí. agua salobre se transforma. Tomatillo verde mexicano y así pues muchísimas otras Mm, verduras. Es decir, mm, intento, una de las estrategias que, bueno, animo a que cualquiera que va a hacer un proyecto de negocio es qué tengo de diferente para no tener que competir, sino lanzarme claro. al mercado complementando. Un Mm, pequeño espacio que haya para mí, pero que no tenga que abrirme de codazos con nadie. mm, Y mm, creo que al final es un nicho, es verdad, es difícil de llegar, tarda tiempo, hay que tener paciencia, pero cuando se llega tienes un gran margen de maniobra para mm, poder, para poder trabajar. claro. Y entonces esas verduras son distintas. Entonces, claro, le llegas al Cailán y en Cádiz un plato de Cailán, el guisante lágrima aquí ha costado mucho apreciarlo y sin Mm, embargo en otros lugares está mucho más conocido. está más extendido, sí. Ujú, Entonces he tenido que salir afuera, en toda España prácticamente, estoy ujú. presente, ya no solamente en restaurantes, sino también a nivel doméstico, es decir, en casa, Ah, cuando también. puedo abrir la posibilidad de atender alguna de esas cajas sorpresas para particulares. Bueno, y eso quien quiera es cultivo desterrado en la web, ¿no? Sí, Cultivodesterrado.com o punto .es, no sé. sí, cultivoestegrado.es. Pero Punto claro, es. cuando coinciden los astros, por así decirlo, porque se tiene que dar que logística. Trabajamos Ya, toda la semana con restaurantes, tenemos que tener la capacidad. Tengo que tener, cuando digo tenemos, porque yo veo esto como una familia, ¿no? sí. Tenemos que tener la capacidad para atender además a particulares, una edición muy limitada, de pocas cajas, y además tenemos la producción que podemos asegurar el suministro para restaurantes y también con lo que nos hemos comprometido Claro. para particulares que aunque no conocen el contenido de la caja, nosotros por ética sí, y por eso le ponemos un precio. Y los Ujú. particulares pagan un precio por una caja, no Que- saben los kilos, no saben los productos, pero con toda la confianza repiten y repiten. Bueno, habrá que probar, habrá que probar. Oye, ¿y cómo eliges entonces los productos que vas a sembrar? Que decías ahora, pues hablas de. O Pues sea, ¿hay algún tipo de feedback por los, pues, o por los restaurantes o por los particulares? ¿O eres tú que investigas y te lanzas y te voy a probar esto, a ver qué tal? ¿Cómo funciona? eh, he trabajado de distintas maneras y sigo trabajando manteniendo algunas. La primera, el detonante para poder empezar ha sido mi inquietud gastronómica. Cuando he estado viajando por fuera, conocí el tirabeque, que yo no Ujú, sabía que existía el tirabeque, ujú, y digo, pues esto me encantaría, o el pak choi, digo, todo esto me encantaría tenerlo aquí para poderlo ujú. cocinar. Esa fue mi gana de cocinar y poderlo tener a mano. Y de Qué ahí, importante, entonces, o sea, que y, tú cocinas también, eres cocinilla, o sea, sí, sí, eres sí. Bueno, aficionado. ya no tanto, pero sí, sí, soy cocinilla. Y por eso conecto bien con los chefs, Claro. porque
Hombre, he ¿Entiendes? trabajado en cocina, pero sí, y entiendo lo que es la cocina, complejidad, pero sé cómo comunicarme con ellos a nivel gastronómico. No Mm, soy un chef, pero sí que entiendo un poco de cocina. ujú, Entonces pruebo aquí cómo va funcionando, esas ganas de tenerlo a kilómetro cero o cercano. claro. Yo lo voy probando y con eso, ¿qué me sugiere a mí cómo cocinarlo? Entonces ya luego lo ofrezco al restaurante, digo, mira, tengo este producto, a mí me sugiere esto y aquello, y de ello yo investigando. ¿Verdad que Ujú, hay mucho trabajo? eh, no siempre acierto, o como por ejemplo el año pasado estuvimos trabajando con el cacahuete tierno, ujú. o hemos sacado una nueva verdura que es la alcachofa girasol, es decir, comerte el capullo del girasol, comerlo como si fuera una alcachofa, y es una Ah, explosión de sabor. Entonces hay un mm. mano a mano entre el chef, que yo he ido, digo, ¿qué producción? ¿Es posible alcachofa? ¿Cuánto tiempo? Y descubro que se puede cultivar aquí ese tipo de girasol 12 meses al año. Por lo tanto, ya es algo positivo para el chef. Claro, es un punto positivo para decir, tiene las Ujú. de ganar. Sí, pues está Mm, soportando las heladas y te hace todo no. Y entonces cuando lo ofrezco al restaurante, yo ya he hecho investigación, digo, mira, solamente 2 personas en todo el mundo han cocinado la alcachofa de girasol. Te sugiero esto, tú explora. Y dice, Rafa, funciona así, entonces necesito que estén así de cerradas, así de abiertas y tal. Y entonces ya empezamos a trabajar. ujú. Qué importante la conexión de los cocineros Sí. con los productores, lo que decías antes, ¿no? Mm. Que sea directo, que tengan una relación de confianza, que compartan valores, qué importante. Mm, Hay verduras que sí que, como te he dicho, el Kailan es de espacio, otros de tiempo, recuperar verduras que han ido desapareciendo de la agricultura porque convenientemente no eran muy productivas, pero a mí me parece que es un valor en la gastronomía. Los chefs cada vez se interesan más por ese tipo de verduras que tienen que ver mucho con la gastronomía popular y bueno, que ponen de nuevo en valor, así que también es un aliciente para cultivarla. Es verdad que a veces yo también me sugiero, Rafa, mm, tú podrías cultivar esto, pero bueno, mm. hay que trabajarlo Hay un que poco. investigar, claro, hay que mirar, hay que hacer pruebas. Y háblanos de las verduras feas, que a mí me encanta esto que tienes en tu web, que no hay, además que no hay verduras feas, por favor, o sea, lo que hablábamos antes de la cultura intensiva y que parezca que todo tenga que estar igual, tamaño, brillo, tal. Y esto tienes también mucho en tu web, además se nota tu faceta de diseñador porque el cómo presentas todo a mí me parece fascinante, o sea, es que es precioso cómo lo pones y cómo ensalzas, ¿no? Toda esta verdura. Entonces, cuéntale a la gente qué es la verdura fea y por qué y por qué no hay que tratarla como fea, o sí, pero no desterrarla. Es complejo, sí, porque ¿es fea o es una pieza de arte, como llegaba a Es preguntar? exacto, es única. Eh, pues mire, como diseñador, pues otra vez intento enfocar un problema ahondando en cuál es el origen del problema, porque al final no era, quiero que al final todo encaja a través de la mirada. Es mucho que no conocemos, vemos a la gente, vemos un objeto, ¿vale? Vemos un post-it, vemos una campaña de marketing, pero muchas veces no tenemos ni la voz y ya no tenemos que hacer una idea, interactuamos, tomamos decisiones. Mm, Entonces, es verdad que nos han educado a que el dibujo de la zanahoria, lo que hemos visto en el stand de la zanahoria, que pongo como ejemplo la zanahoria, tiene sí. que tener una forma y un color establecido. Mm, Pero naturalmente eso no ocurre. mm, Eh, Cuando nos dan una forma de zanahoria, un color distinto de la zanahoria, ya nuestra reacción es quedarnos parados y no entender qué es zanahoria. Entonces, intenté ahondar en todo esto, la mirada, en que incluso lo trasladé, ahí entraba casi en polémica, a la discriminación, mm, a que también con esos cánones de sí. cómo, qué es discapacidad, cómo llegamos a incapacitar a una persona sin conocer que puede tener incluso más capacidad que nosotros. He puesto el ejemplo de una nadadora española que está discapacitada, que no me gusta ese término, pero sin embargo puede ganar medalla porque sabe nadar mejor que yo. Entonces, ¿quién Mm, es el discapacitado? Entonces, claro. ¿con qué comparamos? Y entonces ahí es donde empecé a trabajar pues, con un desperdicio que existe en el campo, un problema muy invisible. Sí que el aprovechamiento en la casa, en el hotel,
perdón, en el restaurante, pues ha sido un tema que ya se ha ido tratando, aprovechamiento al máximo de todo lo que nos llega a casa. Pero, sin embargo, no se han dado en ese problema de que son 1.200 millones de toneladas que se tira de verdura que se queda del campo. Simplemente porque el sistema no la admite. El agricultor tiene que cosecharla y tirarlo directamente. Y es un problema medioambiental, es un problema de costes para el agricultor que tiene que asumirlo. El mismo, y claro. que algo tenía que hacer. Yo lo he vivido desde pequeño. Cuando trabajaba con mi padre, esa no vale, la tira, y cuando has terminado de recolectar, pues dependiendo qué tipo, las raíces pueden llegar a un 40, 50 y son 60% de la producción quedarse en el campo. Sí, es un recorte a tu margen directo, vamos. Claro. Lo asumimos nosotros. Claro, claro. Sí que cuando entra la cadena de alimentación, pues ellos han comprado una cantidad de zanahoria, si la tiran da igual. Es verdad que la pueden vender a un precio más bajo, pero ellos lo repercuten en el precio de venta. Claro. Porque ahí está el coste de lo que han tirado, ¿vale? Pero el agricultor no. Esta hoja perfecta que no tiene un agujero, digo, y bueno, ¿y a qué saben los agujeros? ¿Por qué los rechazamos? Es decir, si es que no saben a nada. ¿Por qué no nos gustan las acelgas que tienen agujeritos? Es decir, es que no entiendo. Entonces, ahí está haciendo esta campaña de concienciación, dar visibilidad al problema, de concienciar y a veces meter el dedo en la llaga comparando con la discriminación que hacemos, que es exactamente el mismo mecanismo que hacemos para discriminar a personas, lo hacemos en muchos otros ámbitos, y en eso es la alimentación. Pero creo que en ese caso no han sido los consumidores los culpables, sino el sistema de alimentación. Sí, porque no la llegan a ver a veces, entonces como no lo conocen, lo que dices tú no está dentro de tu estándar. Entonces, en todos los libros de niños, lo que dices tú, el dibujo de la zanahoria siempre es el mismo. Aquí en Perú o en China, pues claro, todo el mundo tiene esa imagen y si no es eso, esto no es. Entonces, esto no es zanahoria, esto sí, esto no. Y al final... El problema, Gloria, pero claro, ¿cómo podía? El sistema no va a cambiar, porque no lo admite, pero el sistema trabaja sobre una premisa, economía. Lo he dicho antes, nuestro sistema es económico. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer impactar para que el sistema no que cambie, sino que lo admita, creando una demanda? Entonces, por eso ha sido esa visibilidad, concienciación, para que el cliente, el consumidor final, empiece a demandar verdura fea, empiece a presionar a la frutería, al supermercado. Eso ha funcionado en otros países y hay bandas donde están las verduras feas. A mí el objetivo es que ni siquiera tienen que ser separadas, igual que en la persona. No tienen que ser tratadas de distinta manera, y la balda de la verdura fea y la barda de la verdura bonita, no. Todo es alimento y no tiene que tener un coste inferior porque valga menos. Es el mismo alimento, con una forma distinta y ya está. Claro, es lo que dices tú, al final es el alimento, claro. Es el alimento y no hay que olvidar por qué compras ¿por qué compras esas zanahorias? Para alimentarte, no es para decorar. O sea, es que es difícil de entender porque dices, pero efectivamente, o sea, ¿qué más da? Y es increíble que aún así a día de hoy haya esa discriminación, ¿no? Es algo que es difícil de entender, pero existe. Pero yo creo que ha sido porque el consumidor no lo sabía. Sí, seguro. Principalmente por eso. De hecho, lo que tú comentas, yo le he dado la vuelta y como era la parte de la mirada, yo he intentado ver que es alimento, pero si me llevan más allá de la obra, cuando decían que la naturaleza, bueno, es capricho de la naturaleza, digo, no, los caprichos somos nosotros. Somos nosotros que queremos lo perfecto. Que fabrique zanahorias dentro de un molde, y no es así. De hecho, yo aprecio que estas zanahorias sí que son piezas únicas de arte que se pueden comer. Sí. Y ahí fue el proyecto de hacer la fotografía, intentar desde la imagen impactar para luego escuchar el mensaje que hay detrás. Espacios oníricos, creo que fuera de este espacio del mundo, es decir, esos paisajes que estamos descartando, que luego te lo puedes comer, pero que solamente se repiten, no se repiten, ocurren una vez. Y eso es la verdura fea. Cada pieza de verdura fea es una pieza de arte. Sí, yo animo a que la gente lo vea porque es muy bonito y además es divertido también. Y fíjate que dices tú lo de la pieza de arte, es decir, que en otros ámbitos sí que pagas más por tener
el abrigo que no tiene nada, o los zapatos, no sé, yo tampoco soy muy de moda, pero o eso, un cuadro, ¿no? Dices, "Oh, pues tengo la lámina que es la Sí, o lo fotocopia de único. tal y esto es un pintor que me lo ha hecho, es único y pagas más. Y sin embargo, por la alimentación, que además es tu salud, es lo que metes dentro de tu cuerpo, no queremos pagar más, ¿no? Y es una pena. O sea, que yo animo a la gente que vea esta campaña que hiciste, porque es preciosa, es una fotografía súper Gracias. cuidada y a mí y despierta, es lo que dices tú, despierta ese sentimiento. Entonces, animo a que lo veáis y enhorabuena por la campaña, desde luego. Claro, bueno, estuvimos también en Madrid Fusión y en algunos reportajes que he visto también. Ujú. Sí, lo animo, sí, sí, yo también animo que lo vean, sobre todo para que quizás tomen conciencia de un problema Exacto. y poco a poco entre todos podemos hacer un pequeño cambio. Exacto, exacto. Oye, y ya por ir terminando, tú que o sea, conoces el Ujú. sector de la hostelería, ya te has movido aquí estos últimos años dentro de este sector, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector en unos años? Si pudieras diseñarlo como diseñador, ¿no? Si pudieras diseñarlo tú, ¿cómo lo diseñarías? Yo creo que ya estoy diseñando algo en aquellos que se dejan diseñar. Es decir, ya Mm, aquellos restauradores, los chefs que trabajan conmigo ya son propensos a ir trabajando, a rediseñando el sector de la hostelería. Ya en conferencia, cuando hemos estado juntos también, que hemos hecho algo, pues algo recientemente en la gala Michelin, cuando productor y chef trabajamos y había un mensaje que estamos todos de acuerdo y además había actos, es decir, que no solamente era un mensaje, sino que los que estaban allí presentes estábamos haciendo algo, tanto desde la hostelería como desde la producción. Yo creo que cada vez se va uniendo más y ahí mm, además fomenta precisamente este año la guía Michelin, que son, bueno, pues tienen una cierta impacto a la hora en la restauración tiene un impacto. Hay otros que lo siguen, lo persiguen, pero es una tendencia. Y entonces este año han marcado una gran tendencia cuando han empezado a dar premios han empezado con los premios de sostenibilidad. sí. Cada vez se le da mucha más importancia a la sostenibilidad, se premia la sostenibilidad y es el futuro. Creo que el futuro va a ser trabajar desde no solamente directamente con el producto, sino que la cadena de alimentación de estos distribuidores van a estar visibilizando todo el trabajo. La trazabilidad Mm, en el plato va a ser más visible, va a ser más comprometida. Y yo apuesto de aquí a 10 años de que el productor va a estar mucho más presente en la carta, y no sí. solamente la de vino, sino el de productores de carne, de pescado, de verdura. El distribuidor no va a presionar tanto, sino que va a ver que flexibilizando, eh, flexibilizándose, al final van a tener un valor añadido. Y yo soy positivo. Yo creo que Mm, poco a poco en estos pequeños cambios que están además ocurriendo una manera mucho más rápida de lo que yo pensaba y ha sido, por desgracia, gracias a el confinamiento donde sí, ha ocurrido un cambio de mentalidad, pequeños cambios, algunos, ese gran cambio que queríamos no ha ocurrido, pero se ha quedado algo. algo Mucho ha de esa quedado. intención ha Mm, quedado, sí, y esa mm, intención está quedando y está haciendo pequeños cambios que poco a poco van a ser grandes. Sí, soy mm. positivo en ese sentido. No, 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 es una buena visión. Además, es lo que dices tú, son cambios que hacen pensar y por lo menos haces pensar a la gente, ¿no? Que sales de tu rutina y dices, bueno, hay otra cosa, ¿ves? Lo que decíamos antes con el hacer pensar con las verduras feas y tal, o sea que ojalá se. Yo creo también, yo estoy alineada contigo, yo creo que también irá en este sentido. Y última pregunta, porque de hecho yo te conocí gracias a la recomendación que nos hizo Fran Senra, que también es de ahí de Sanlúcar, que te nombró en su episodio y me dijo, tienes que hablar con Rafa. Entonces ahora te paso el testigo. ¿A quién te gustaría escuchar? Recomiéndame a alguien para que venga aquí a charlar un ratito conmigo y se tome un café. Ostras,
Pues me pillas, ¿sabes quién? Con nombre y apellidos. Alguien pues esto, que tenga algo que contar del mundo de la hostelería, alguien que tenga algo que contar o que quiera contar su visión o que tú creas que sea interesante, que tú creas que tenga algo que contar, una historia, lo que sea. Pues mira, le aprecio muchísimo, la conocí durante la Gala Michelin y precisamente no tiene ninguna estrella Michelin, pero sí tiene una estrella en sostenibilidad. Uh-huh. Y, y es una restauradora, una cierta edad, que es lo que me gusta, ¿vale? Que es verdad que los jóvenes se están despuntando, pero lo que me gusta es cómo a cierta edad, con cosa tradicional, puede ser un motivo de innovación. Uh-huh. Y es el Jardí de Giri. Uh-huh. Está en Asturias. Yo te voy a pasar el contacto Uh-huh. y me encantaría. Habla mucho más que yo y se alarga y es mucho más extensa que yo, así que pero te va a hablar desde, quiero que a veces a la gente joven que nos escucha, y yo me he dado cuenta también con el tiempo, de que es bueno también oír a gente que ha tenido mucha experiencia, que Sí. conoce, que quiere mantener la tradición, pero también mira al futuro. Pero Uh-huh. cuando tiene cierta edad y mira al futuro y va trayendo lo tradicional, ese es el camino. Ese es el Sí. camino. Cada vez se le da más valor a algo que es tradicional, pero que puede adaptarse al futuro. Y eso también es parte de la sostenibilidad. Yo te voy a Bueno, pasar el contacto y me estupendo, pues sí, gustaría, si te sí. gustaría. Ah, pues mira, si ella acepta, yo encantadísima, porque otro de nuestros objetivos también es dar visibilidad a las mujeres dentro del mundo de la hostelería, que son muchas y a veces no tienen Es esa, esa, verdad. esa visibilidad, o sea que mira, estupendo. Y luego al final, y fíjate, y al final también por cerrar como hemos empezado, lo que dices tú de la tradición y mirando al futuro, al final es lo que hablamos al inicio de esa maleta que tienes llena de experiencias, llena de maleta de tradición, al final la tradición es de cultura, etcétera, y seguir transmitiéndola y que traspase a nosotros, ¿no? Que cuando nosotros no estemos siga todo esto y eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces parece una bonita recomendación también para que nos cuente su visión de cómo ve todo esto con la experiencia y con los años y con todo lo que habrá vivido y visto, ¿no? O sea que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Lorena. Ha sido un placer, me ha encantado conocerte y nada, nos tienes también en Esculinari para lo que quieras. De hecho, incluso ya te propondré, algún curso podrías hacer también sobre... Encantado. Claro, al final también nosotros enseñamos a cocinar a través de cursos, pero efectivamente hay que también enseñar a la gente no solamente cómo cocinar, sino de dónde vienen las cosas, el porqué de lo que dices tú, el cambio de sabor cuando cambias ciertas condiciones, y pues eso podría ser también bonito, o sea que ya hablaremos. Yo seré todo oído para lo que me tengas que proponer. Estupendo, un placer, muchísimas gracias, Rafa. Un honor. Gracias a ti. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.